Chuchu TV cuenta cuentos. Kuzli era un niño pequeño grosero. Nunca respetaba a sus amigos. Siempre los hacían que se sintiera mal y era grosero con ellos. Ganamos el juego por mí. Ustedes no hicieron nada. ¿Ah? La profesora, señora Dorothy, se dio cuenta y decidió enseñarle una lección a Kuzli para que aprendiera a respetar a sus amiguitos. Un día, durante la clase, la señora Dorothy le dijo a la clase que se sentaran. Hoy les voy a contar una historia de una flor llamada Pinky Petunia. Pinky Petunia era una flor muy orgullosa. Ella era muy grosera y desagradable con todos y solo pensaba en ella misma. Yo soy la más bonita de este jardín. No hay nadie más bonita que yo. Pinky siempre trataba mal a sus amigos. ¡Ey, mariposa! Tú no sirves para nada en este jardín. ¡De verdad no sirves! ¿Ah? Pinky, por favor no seas tan grosera. Todos servimos para algo de alguna forma o manera. Pues tú no lo eres. Entonces ya deja de molestarme. La actitud de Pinky tan grosera tenía a todos enojados en el jardín. Algunas de las flores tomaron la decisión de darle una lección. Pinky siempre es grosera con nosotros. Lo que deberíamos de hacer es no ayudarle más para que sepa de nuestro valor. Muy buena idea. Pinky no podrá florecer sin la ayuda de nosotros. Y así, varias de las flores decidieron no ayudarle más a Pinky. Al siguiente día, las raíces no pudieron sostener el tallo de Pinky. Las hojas de Pinky no propusieron ninguna comida y los pétalos no florecieron. Pinky estaba aterrorizada. ¡Oh, no! ¿Qué me está pasando? ¿Por qué tengo tanta hambre? ¿Por qué no me puedo parar recto? ¿Por qué me estoy cayendo? Esto pasó porque todos dejaron de ayudarla. Ella comenzó a marchitarse. Todos dejaron de ayudarme. Por eso es que no puedo mantenerme recta o florecer. No hubiera sido tan orgullosa. No debería ser tan grosera con todos. Perdóneme, por favor. Perdóneme todos, por favor. Pinky finalmente se dio cuenta que por la ayuda de los otros es que se miraba a ella hermosa. Una vez que ella se dio cuenta de su error, las otras flores le ayudaron para que floreciera y se viera hermosa. Ahí fue cuando Pinky Petunia se dio cuenta lo importante que es trabajar en equipo. ¡Así es! Pinky Petunia le fue bien por su equipo. Yo pienso que a mí no me gustaría ser como Pinky Petunia. No quiero que mis amigos dejen de ayudarme. Finalmente entendí que todos nosotros somos importantes. Kuzli se dio cuenta que todos somos importantes y que siempre el equipo nos ayuda a ganar. Kuzli era un niño travieso y no sabía cómo hacer las cosas bien. Y a menudo usó sus manos para causar problemas.
Incluso, a veces, las usó para herir a sus amigos. Un día en la sala de juegos, Kuzly recogió un camión de juguete y lo usó para golpear a su amigo. ¡Ay! Kuzly incluso utilizó sus manos para hacer garabatos con un lápiz en toda la pared blanca que estaba limpia. Casi todo el tiempo, Kuzly utiliza sus manos para lastimar y arruinar las cosas, por lo que los otros niños se mantenían muy alejados de él. ¿Quieren jugar conmigo? ¡No! Esto enojó a Kuzly mucho y hizo que hiciera peores cosas con sus manos. Un día, los niños fueron a hablar con su profesora y se quejaron de Kuzly. Señora Dorothy, Kuzly siempre nos está lastimando. Él quebra todo y lo daña. Por favor, haga algo, señora Dorothy. La señora Dorothy pensó en un plan para enseñar a Kuzly cómo utilizar sus manos para hacer a todos felices. Ella escogió unas flores y le dio a cada uno de los niños. Kuzly estaba sorprendido al ver cómo los niños sonríen cada vez que Miss Dorothy les entregaba una flor. ¿Ah? La señora Dorothy luego pintó un cuadro hermoso. Y Kuzly vio cómo todos sonríen con el cuadro. ¿Ah? Después, la señora Dorothy utilizó las manos para abrazar a algunos de los niños. Kuzly comenzó a ver que las manos pueden traer mucha alegría. Te amo, pequeño. Nos también las amamos, señora Dorothy. Un día, la señora Dorothy invitó a todos los niños para unir las manos y bailar todos juntos. Kuzly, que también fue parte del baile, encontró que se sentía muy feliz. Kuzly miraba cómo la señora Dorothy usaba sus manos para regar las plantas, verlas crecer y florecer bellamente. Un día, Kuzly estaba a punto de empujar a una niña y se acordó de todas las cosas maravillosas que la señora Dorothy hacía con sus manos y decidió no hacerlo. Kuzly vio cómo la señora Dorothy podía difundir tanta felicidad haciendo pequeñas cosas con las manos. Como hacer un batido y compartirlo. O cortar galletas en diferentes formas divertidas. O agitar sus manos como las alas de una mariposa. Ella voló cometas en el cielo. Ella le sopló besos a todos los niños. Kuzly no podía creer toda la felicidad que creaba la señora Dorothy con sus manos. Un día, la señora Dorothy llamó a Kuzly para hablar. Kuzly, yo pienso que tú te has dado cuenta cuántas cosas maravillosas podemos hacer con nuestras manos. Que nuestras manos son para ayudar, compartir, amar, cuidar y no para lastimar a los demás. Si usas tus manos para hacer cosas buenas, todos te van a querer. Está usted en lo correcto, señora Dorothy. Nuestras manos son para ayudar, compartir, amar y cuidar. Y desde ahora voy a utilizarlas para eso. Desde ese día, Kuzly utiliza sus manos para hacer cosas hermosas con amor. Y de esta manera ha conocido amigos maravillosos.
ese juguete. Por favor, cómprame uno. Yo realmente lo quiero. Yo lo quiero. Cariño, estoy preocupada porque Chico ha adquirido el hábito de decir no. 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 Ya no puedo más. No puedo creer que ella esté perdiendo sus materiales escolares. Esto tiene que parar. Ella necesita ser más responsable. Chuchu estaba muy emocionada. Al siguiente día era el cumpleaños de su mamá. Y de sorpresa, ella le hornearía un pastel de sorpresa con la ayuda de su tía.